Hola, bienvenidos a Somos Conciencia, un podcast de vida espiritual. Hoy tengo una súper invitada, estoy súper feliz de tenerla acá. Ella es André Betancourt, mi profesora de astrología. André, preséntate por favor. Lauris, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y nos conocemos hace muchos años. Muchísimos. Bueno, yo soy Andrea, antes y todavía soy evolutiva astral, pero me considero hoy más Andrea. Y soy astróloga, un regalo del cielo, realmente. Nunca pensé en ser astróloga. Yo salí del colegio, me metí a estudiar economía, no la terminé, no era lo mío. Me llamaba como la atención un poco el diseño de modas, más que la moda, era como la construcción de prendas. No sé por qué me llamaba mucho la atención y siempre me ha llamado la atención la historia. Siempre he querido ser historiadora. Y salí de la universidad, fui donde una tarotista y ella me vio como muy confundida y me dijo, vete para donde una astróloga. Aquí voy a hacer una pausa. Me crié en una familia, yo nací en el 77, entonces estaba muy naciendo todo el tema de la era de Acuario. Y había un autor, o hay un autor que se llama Anthony de Melo y hablaba de metafísica. Y mi mamá y mi abuela les encantaba el tema, todo ese tema. Mi mamá era muy lectora y estaba suscrita al círculo de lectores, entonces llegaban muchos libros sobre todos estos temas. También estaba muy enfocada, como mi abuela era pintora, entonces en la casa había una enciclopedia de historia del arte y desde que me acompaña la historia a mí era el tema de Egipto. Entonces yo tenía como ciertas como gustos y nunca se me va a olvidar que cuando cumplí 15 años yo no pedí un regalo sino una carta astral. Wow. Entonces como que no era normal, pues porque fue hace mucho tiempo, las cosas no eran tan abiertas como ahora, pero me llamaba mucho la atención. Y vuelvo al tema de la tarotista, me ve muy enredada y me dice, yo creo que lo mejor es que te vayas para una astróloga de verdad. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, ve, y me da 3 teléfonos. Entre ellos estaba el teléfono de mi gran maestra, que es Ángela Parra, y yo le pedí una consulta. Ella apenas abre la carta astral me dice, ¿vos tenés una carta astral de astróloga? Y yo, esta señora está loca, o sea, salí de una loca, voy para donde otra, ¿qué es esto? Pero empecé a consultar con ella. Ella siempre decía, tú sirves para esto, tú sirves para esto, y ella saca como su primer curso. Estamos hablando de 2012. Y yo ahí me lo regalaron, fue un regalo, no fue que yo dije, yo lo quiero hacer, no, una prima que también era consultante de ella, me dijo, mira, te tengo este regalo, un domingo, yo estaba más aburrida, y yo decía, bueno, vamos, y acá estoy. Hermoso. André, bueno, y vamos como a lo básico, ¿qué es la astrología o qué es la astrología para ti? Yo creo que no es la astrología para mí, yo creo que es la astrología para el mundo, para la humanidad. Sí. Porque yo ya como que no es lo que es para mí es mi pasión, es mi leyenda personal, que lo digo que lo saqué del libro de Paulo Coelho, El alquimista. Para mí, es más, yo sueño haciendo cartas astrales. Wow. O sea, yo cuando la gente sigue soñando con trabajo, yo sueño interpretando, cerebro, sí, no para. Entonces, la astrología acompaña desde que, o sea, el nacimiento de la astrología es con el nacimiento de la humanidad. Les estaba contando ahora que fuimos el único animal que miró el cielo para ubicarse o que se quedaba mirando el cielo, de ahí la palabra antropos, que es griega, que es hombre, hombre que mira al cielo. Entonces, ¿cómo hacían para ubicarse en el espacio y en el tiempo? Entonces, ellos veían que entre la luna llena y otra luna llena habían entre 28 o 29 soles y empezamos a contar el tiempo. Entonces, la astrología nace como algo calendárico. Luego empieza como la astrología, como los mensajes divinos de los dioses, que es la astrología mundana, y empieza a desarrollarse y me voy dando cuenta que el destino está escrito en el cielo. En la antigüedad, el Google que hoy consultamos eran las estrellas o eran los astrólogos. Entonces, la astrología es algo que nos ha acompañado y es una ciencia, en la antigüedad era una ciencia que existe desde que existimos como seres. Qué hermoso. André, ¿qué es la carta natal y cómo puede ayudar al ser humano en su vida? ¿Crees que lo que está escrito en la carta natal, porque bueno, hay astrólogos que dicen, tu carta natal no es algo escrito en piedra, para ti es algo escrito en piedra, es el destino, es la huella del alma, es el plan del alma?
¿Cómo nos dices tú para André Betancourt qué es la carta natal? La carta natal es la foto del cielo en el momento en que tú naces. El punto más importante de una carta astral es el ascendente, que es sinónimo de horóscopo, que es de la palabra oros, hora, escopien, ver la hora. Es el signo que ascendía en el grado exacto del signo que ascendía en el momento de tu nacimiento. Ahí nace una carta natal. La carta para la tradición, porque hay varios tipos de astrología, y yo me enfoqué en la astrología tradicional, que es la astrología antigua. Y es que la carta astral trae unas promesas, sabemos el qué y el cómo, pero no el cuándo. Y ahí es donde empieza la astrología predictiva. Entonces, la carta natal trae unos trabajos y unas promesas. Yo llevo 2012 al 2025, 13 años, voy a cumplir. Y yo reviso mi carta astral, leo mi carta astral. Totalmente. Y cada tanto ese aprendizaje que está ahí, que yo me vanaglorio, mi ego se vanagloria de que ya lo superó, sí. Cada tantos años llega otra vez. Exactamente igual, puede ser que con un disfraz diferente, y lo que más me cuestiona es que llega con ni siquiera con ningún disfraz. Hola, soy yo otra vez. Ven, sentémonos a hablar. Entonces creo que es algo que venimos a trabajar hasta que nos vayamos. A mí me parece eso, la astrología me parece una herramienta hermosa, espectacular. También soy enamorada de la astrología. Eso me parece tan lindo, las promesas que guarda la carta natal, eso me parece una cosa demasiado increíble, y ojalá pues todos los seres humanos, creo que es muy difícil, pero ¿por qué te ríes? También estoy muy soñadora. No, yo creo que todos los seres humanos utilizamos la astrología, porque como te mostré, la astrología es calendárica. Creo que el 90% de la población sabe qué signo solar es. 100%. Entonces, creo que sí la utilizamos. Me río porque ojalá todos sí, pero bueno, tiene un halo de misterio por ser... a mí me preguntan qué es la astrología. La astrología es una carta de navegación. Ahí está tu carta de navegación. Todos la tenemos interiorizada así. Y lo que está escrito en la carta astral es destino, sí, yo creo en el destino. Y cada vez creo más en el destino. Porque me volví astróloga tradicional, y en la tradición lo que importa es lo que... Primero que todo, la carta no es estática, la carta se va moviendo, y hay muchas técnicas donde la carta va desplegándose, así se llama, el despliegue de la carta. Entonces, uno dice, esto es lo que está, ¿dónde se va a activar la acción? Eso digo, ¿en qué área de la vida va a pasar la acción? Y realmente ahí pasa. Yo te estaba contando que la astrología existe siempre, entonces esa es el interrogante que tiene la antigüedad, los filósofos, y es si libre albedrío existe. Me encanta ese tema porque es un tema que me viene rayando demasiado, porque, oigan, la astrología hay veces es tan exacta, o sea, que uno dice, ¿cómo? O sea, tan exacta que, André, ¿cómo ves tú el tema entre destino, libre albedrío? Bueno, karma podemos hablar ahorita, pero más entre el destino o entre esa promesa de la carta y entre el libre albedrío. Siempre me voy, ya saben que me gusta mucho la historia, a algo que es que hay tres corrientes filosóficas que van de la mano con la astrología, o que se abraza la astrología. Una es el hermetismo, que todo es correspondencia vibracional. Dos es el estoicismo, que ya me voy para allá, y el otro es el neoplatonismo, donde todos somos uno. Pero en el estoicismo, Séneca tiene un escrito que dice, los hados acompañan el momento de nuestro nacimiento y las horas que quedan por vivir, algo así. Y casi todos los grandes eruditos, sabios, científicos sabían astrología. Y para los estoicos tenían dos palabras, destino y simpatia o simpatía. El destino era lo que estaba escrito, y la simpatía era la actitud que tomabas ante el destino, que esa es la carta astral. Hay cosas que no podemos evitar porque uno cree que ya sé, no me va a pasar, pero pasa por otro lado, o muy camuflado, como le llamo yo. Pero te voy a dar un ejemplo. Si este año
estás en una profección, que es una técnica antigua de casa 7, en la revolución solar, que es la carta astral de cada año, hay actividad en la casa 7. Yo te voy a decir, tu foco este año es tu matrimonio, tu sociedad, sí, todo lo que sea vincular. Y me vas a decir, ¿para bien o para mal? Y yo les voy a decir, nada en la carta astral es ni bueno ni malo. Simplemente se va a activar. Depende de ti qué quieres que se active. Sí, hay planetas que uno dice, sí, puede llegar a haber una crisis, pero ya con eso, ya uno es la persona que vaya a construir, se van a divorciar o no, o va a tener una terminación o no, eso no lo va a saber nadie. Total. Pero si ya estás avisada, ya vas a trabajar en esas situaciones. Total. A mí, o sea, lo que te di a la astrología me impresiona mucho. Me acuerdo de una historia que nos contabas en clase, no creo que cuando eras astróloga evolutiva, de una consultante tuya que le abriste una revolución solar y como que había una transformación muy grande y no sé si todavía lo haces, en ese tiempo como que le hiciste una relocación de la revolución solar y como que la pelada terminó en Bali y ella después te escribe como que André, igual me fui al otro lado del mundo y me terminó pasando lo mismo. Pero eso tiene una razón científica. Hasta el Ok. siglo XVIII, Ajá. la revolución, todo se hacía en el punto de la persona nacer, porque Ok. ahí nació tu vida. Ajá. Solo en el siglo XVIII, Morín, que era un astrólogo que estaba coqueteado, que estaba cautivado por la ciencia, porque en el siglo XVIII es donde empieza ese nuevo pensamiento científico y empieza a ser desmeritada la astrología. Él decide que para tener ese nuevo momento o que la astrología no muera, entonces que la revolución solar se hacía en el sitio donde estaba la persona. Okay. Pero la astrología predictiva, o sea, cuando tú entras, así sea desde la parte humanista, a decir, este año vas a vivir una crisis, ese año va a haber una crisis. O sea, cumplas años donde la vayas a cumplir. Dos, tengo otra cosa en la cabeza. Como astróloga hoy sé que no soy Dios y no juego a ser Dios. Entonces no doy horas de nacimiento, no doy horas de matrimonio, eso lo puede hacer un astrólogo electivo que estudian el momento adecuado para algo. Sí. Entonces no juego a ser Dios. Entonces nunca le digo a una persona, vete para que no pase esto, porque igual si está escrito le va a pasar. Y hay un video muy lindo cuando uno empieza a estudiar astrología tradicional, que es como en un mercado en Oriente. Entonces alguien le dice a él, la muerte va a tocar a tu puerta, vete de aquí. Entonces él sale corriendo de un pueblo a otro y en el otro pueblo se encuentra la muerte y la muerte le dice, te estaba esperando. Entonces ahí es donde yo digo, nosotros no podemos evitar, simplemente somos lectores, traductores del universo o de las estrellas. Eso me parece muy lindo porque bueno, a lo largo de todos estos años en terapias de ángeles, también sobre todo, que las personas llegan con tantas preguntas tan necesitadas de respuestas, donde muchas veces nos queremos creer Dios, es que mejor hago esto, me voy a este país, o como que jugando esas fichas, pues que no tiene nada de malo, pero es lo que tú dices, no somos Dios. Y hay algo que también se me quedó mucho del curso que hice contigo cuando llegan las personas, es que es urgente. Pues que los astrólogos no atendemos urgencias, porque no somos médicos y lo más importante, no somos Dios. Entonces, ¿cómo a lo largo de todos estos años, André, le has enseñado eso a tus consultantes? Como que sí, la astrología es una herramienta demasiado poderosa, pero hey, te puedes ir para el otro lado del mundo y lo que vas a vivir, lo vas a vivir. Me río mucho porque me preguntan, ¿y él es él? ¿O es ella? Total, ajá. Entonces yo les respondo, no sé, yo no sé siquiera si el mío es. Y no lo puedo saber porque ahí no está su número de identidad. Entonces ahí también es como, la astrología es tan real que no te van a evitar un aprendizaje. O sea, no es porque yo me lea la carta astral, yo no voy a cometer este aprendizaje. Yo no hablo de error, horror o karma. Para mí son aprendizajes. Entonces ahí es, el libre albedrío es la actitud que yo tomé ante ese aprendizaje. Ahorita estaba terminando una consulta
con alguien que estaba en una profesión, en un trabajo de casa 6, que es la casa de la enfermedad. Y yo le dije, sea o no sea la tuya, enfócate en tu salud. Hice esa pausa porque yo ya no le pregunto a la gente, hola, ¿cómo estás? No, yo hablo y después hablamos, porque si no, uno empieza inconscientemente a acomodar lo que ves a cierta situación. Entonces, cuando ya uno como que va ahondando un poco más en la astrología, yo digo, ven, después hablamos y te voy haciendo preguntas, pero yo te cuento qué veo para poder ser creativa y decirte cosas que si tú me preguntas algo, yo las veo, pero las acomodo hacia algo. Le dije todo lo del tema y además el ascendente, esto es un poco técnico, de la revolución solar estaba sobre Saturno, tenía 29 años, tenía el retorno de Saturno, profección de casa 6, que es la enfermedad. Entonces yo le dije, ojo, y me dijo, sí, quedé ciega, tengo un tema de glaucoma, me operaron, se obstruyó tal cosita. Entonces ahí uno dice, la astrología le habló. Total. Andrea, ahí es cuando decimos, y entonces, si estamos aquí en este planeta, si venimos a evolucionar, a vivir un montón de cosas, pero ahí, o sea, como que, pero tu vida está escrita, entonces, ¿cómo tomamos eso? O sea, ¿cómo tomamos el libre albedrío? ¿Cómo tomamos el destino? Tú ya que llevas, ¿cuánto tiempo siendo astróloga tradicional? Yo empecé a coquetearle a la astrología tradicional desde el 2018. Ah, hace ratico. Hace rato. Desde tantos años que ya llevas tan profundo la astrología tradicional y el tema del destino del libre albedrío, o sea, por favor cuéntame qué ese tema me tiene a mí. Pero sabes que Lau, es que nosotros no somos videntes, entonces yo no tengo una película donde te voy a decir, ojo, tal día, tal hora, va a llegar un carro rojo, ¿me entiendes? No, pero me refiero más al como que al tema de, es que está escrito. Sí, está escrito, tenemos como ciertas promesas, pero no sabemos esa promesa cómo se va a manifestar, entonces para eso ellos dividen la vida en capítulos. Entonces, la astrología tradicional es absolutamente hermética, son ciclos. Entonces, cada tanto vives el mismo ciclo, con el mismo aprendizaje, pero con un paisaje diferente. Pienso que antes era muy fácil predecir porque no teníamos el dinamismo que tiene la actualidad. Estamos hablando que la astrología tradicional se crea muchos más años anteriores, pero pues estamos hablando que los primeros escritos encontrados, o sí, los más antiguos, son del periodo helenístico, estamos hablando del 2 antes de Cristo, pero si están escritos fue porque lo develaron hace 1000 años más, y hoy pues han pasado mucho tiempo. Entonces, en la antigüedad el que nacía hijo de rey probablemente iba a ser rey o iba a ser noble, mientras que el que nacía esclavo se iba a morir esclavo, o el que nacía hijo de un mercader de pronto llegaba a ser, no sé, un gran comerciante. Entonces, yo también pienso mucho lo que hablamos hoy. Entonces, antes era muy fácil predecir, pero después del 2020, y yo creo que todos los astrólogos le decíamos, sí, tienes la casa 9, vas a salir de viaje, vas a poder lograr, y no pasó. Entonces, hay algo que te quiero decir, y es, siempre y esto lo dijo Ptolomeo, que era uno como de los primeros astrólogos, y es, lo grande, o sea, como lo superior prevalece sobre lo inferior. Entonces, mi carta astral puede decir que yo voy a morir en paz, pero resulta que yo estaba en Israel en un paseo para ir a un festival de música y pasa lo que pasa, ¿ok? Entonces, sí, está el destino, pero también hay factores externos que hacen que influyen. Y otra cosa es que es muy difícil mirar muy hacia adelante. Casi la mayoría de astrólogos trabajamos 1, 2, máximo 3 años, pero yo no me puedo ir a ver qué te va a pasar a ti en 10. André, bueno, en estos años de astrología tradicional, ¿cuáles son las predicciones más impresionantes que has hecho? Si puedo hablar de, no sé, a tus consultantes o tus propias predicciones. ¿Cuáles son esas predicciones que tú dices, wow, qué exactitud con lo que me mostró esto la astrología? Todos los días de mi vida tengo gracias a Dios, tengo esas situaciones porque, no sé, yo creo que
no son mis predicciones, simplemente es el resultado de un estudio concienzudo de poder aprender a leer unos símbolos, porque la gente me dice como si yo tuviera un don, y no es un don, simplemente es estudio, mucho estudio. Las que he hecho más, la última que me deja o me tiene muy orgullosa, es que yo trabajo para una academia para la cual la persona que me contrata, que es María, para mí es como mi gran ídolo, o sea, yo a ella la admiro muchísimo, y trabajar para ella para mí fue una de esas grandes cosas que estaban escritas en la carta astral. En tu promesa. En mi promesa, exacto. Y estábamos en todo el tema de Kamala Harris y de las elecciones. Entonces, bueno, yo ya había visto la carta de Kamala, yo no la veía tan fuerte, la llamo a ella, no sé si eso fue como el 1 de noviembre, algo así, creo que fue como los primeros días, no, antes, y le digo que si hacemos astrología tradicional pues las técnicas de astrología tradicional con la carta de Kamala Harris. Ella me dice, yo ya grabé, casi todos los astrólogos, todos los astrólogos que he entrevistado, que ya están en YouTube, dicen que ella va a ganar. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Porque yo le dije, ella no va a ganar, y yo le dije, sí. Y me dijo, no sé si lo vaya a montar, y acuérdate que si pues vas a hacer una predicción y te van a dar muy duro en redes. Yo igual la hice, en ese canal realmente tratamos de ser como muy objetivos, y no decir va a ganar o va a perder, sino que se dan como la influencia. Y me di cuenta que ya todos los planetas que regían, como que se llaman los señores del tiempo, que eran los que marcan las pautas, estaban muy mal, tanto en la carta natal, en la revolución solar, habían tránsitos, y yo decía, no va a ganar. Súper débiles. Débiles, entonces sí, porque esos grandes titanes de la astrología la daban ganadora ella o 50-50. Entonces sí, también me acuerdo mucho a principio de este año, creo que fue, le escribo y le digo, necesito hacer un video sobre Kate Middleton, antes de que ella dijera que tenía cáncer. Sí, Entonces María me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque yo sé que ella está enferma, está en una profección de casa 6 y tiene un tema de enfermedad, ¿qué tal? Lo grabamos, y al otro día, antes de que saliera, ella dice, estoy con cáncer. Entonces, sí, es impresionante la astrología. André, ¿cómo le explicamos eso, digamos, que a las personas del común, como que pues, no es como una adivinación así como de la nada? ¿Cómo les explicamos a las personas, y también qué hacer con esa información? O sea, cómo las personas utilizan esa información a su favor, que es lo que tú decías, la simpatía está en, claro, la carta tiene una promesa, la revolución solar tiene unas influencias, unas predicciones, pero cómo utilizas eso a tu favor, o sea, ahí es donde está el libre albedrío en realidad. Sí, pues realmente es muy desde cómo trabajo yo con esa información, porque no es hacerme la carta astral, saber qué me va a pasar y guardé y chao, se me olvidó qué pasó. Gracias a Dios, yo pues la mayoría de personas consultan conmigo, pues son repitentes, como les digo yo, son clientes, y nos hemos visto a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Yo siempre les digo al final, no me vas a decir dentro de un año, ay sí, todo me pasó. No, tienes una información para que trabajes en ella. Entonces, por ejemplo, una luna muy fuerte, hay temas emocionales, yo desde ya le digo, empecé a buscar, primero que todo, escribí cuáles son las banderas rojas cuando tienes algún tipo de crisis, si las empiezas a ver, llama a tu terapeuta, actúa sobre eso. Cuando hablamos de temas de salud, puede ser él o otra persona tú no lo puedes controlar. Si son las personas que quieres y ves que de pronto hay alguna alerta, estás pendiente de esa persona, pero enfócate en tu salud. ¿Y qué es enfocarse en la salud? Hacerse los chequeos, si algo me duele, pues ya tengo esta alerta, pero yo no puedo cambiar lo que va a pasar. Total. Me acuerdo, sabes que André, en el 2000, yo cumplo años en octubre, a finales de octubre, en el 2022, antes de irme para Canadá, estaba yo una vez con L, y yo, L, dale una miradita a mi revolución solar, y él le abrió eso, y yo le vi la cara, y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, esta es una perfección a casa 8, Sol en casa 8, Plutón, o sea, con una casa 8, la más,
Y hasta que, o sea, ella salió súper aburrida y todo, llegó a la casa, me escribe como que, no sé, no me acuerdo ni qué me escribió, yo quedé súper movida, pero yo dije no, yo no le voy a dar energía a eso, no sé qué, no sé cuántas. ¿Cómo es que llega efectivamente la profesión de cada 8? Empiezo a vivir ese año, o sea, para mí el 2023, o sea, Elena ni siquiera me hizo una cita, o sea, fue algo como muy encima, ella me dijo, pucha, está cada 8 por todas partes, o sea, desde la revolución hasta o sea, todo era cada 8, muy por encima. Yo dije, no le voy a parar bolas a esto, y ahí es cuando lo que tú dices, es como que la información como nos prepara. Desde ese momento yo hubiera podido buscar, pues como que estar más juiciosa con mis terapias, con mi psicólogo, trabajar en mi interior. Claro, llegó esa revolcada tan impresionante, quedé en embarazo de Astro y, o sea, yo ya estaba en un hueco. Claro, me tocó psiquiatra, o sea, como que yo tenía 4 terapeutas al mes, pero ahí es cuando fue, pucha, la astrología en serio nos puede ayudar a prepararnos. O sea, yo desde ese momento me hubiera podido preparar, pero yo lo que hice fue como que no le voy a dar energía a esto, y es lo que decíamos ahora, o sea, hay aprendizajes que, pucha, vamos a vivir, o sea, como que puede que no los quieras. Yo obviamente estaba súper negada a eso, pero el universo me dijo, Laura, es que te toca vivir tu profesión de cada 8. A mí entre más difícil es la información, más me gusta. Me encanta. Porque va a ser una carta productiva. Mientras que si yo le voy a decir, no, este año es un camino de flores, disfruta, qué delicia, rico que todas las cartas fueran así, pero no son así. Entonces, al final, de las personas que más duro van a recibir, duro no, pero que de pronto la información va a ser más desde el trabajo y desde el esfuerzo que requiere ese año. Entonces yo le digo, qué tan bueno, pues, o sea, esta es la mejor cita del día, porque esa persona va a ir a trabajar en eso. Nunca se me va a olvidar alguien que, una de ayer y la que te voy a contar, que se iba a estudiar un doctorado, iba a pasarla muy mal en el país. Yo le dije, muy fácil, empieza a buscar un hobby, si te gusta el teatro, obras de teatro. Entonces, esa es la única forma. No voy a hacer nada para que el país le guste. Entonces, 100%. ¿Cómo la puede trabajar? Haz cosas que te causen placer allá, o busca áreas de tu vida que puedas desarrollar allá, que no puedas hacer acá. Entonces, no sé, la astrología, con esa información tú trabajas en eso, es lo que te digo. Total, y también pienso mucho que las personas que llegan, por ejemplo, a un tipo de consultas como la que hacemos nosotros, quieren que uno les diga todo lo mejor, es que vas a ser súper exitoso, súper millonario, tu emprendimiento te va a salir, mejor dicho, 100%, y cuando, o sea, no sé si son las redes sociales, no, ya tú me dirás qué piensas tú, pero es que cuando nos dijeron que es que esta vida tiene que ser perfecta y que en el planeta Tierra no sufrimos y que el sufrimiento es malo y que la tristeza es malo, o sea, ¿por qué las personas están con esa mentalidad? Es que voy a ir donde Andre o voy a ir donde Laura y yo quiero salir allá, que me digan que va a ser la más exitosa y la más millonaria, y dónde quedan los aprendizajes. Y cuando uno está en una cita de esas, la persona queda en shock porque normalmente están esperando a que pues uno les dé, pues digamos que, o sea, y te va a ir súper bien en ese país y vas a conocer el amor de tu vida. Y no, o sea, cómo educamos también y cómo las personas son conscientes de que los aprendizajes hacen parte de la vida y que no hay carta perfecta. O sea, voy a hacer un paréntesis, me acuerdo que en una clase que tuvimos, tú nos decías, es que las cartas que uno ve que son llenas de trígonos o no sé qué, la persona a la final no termina haciendo nada. Y qué loco, porque me pasó hace como 3 meses una carta natal, una pelada con unos trígonos y una cosa espectacular. Y yo le dije, ¿y tú qué haces? No, nada, yo vivo con mis papás. ¿Y qué quieres hacer? No, nada, pues. Y yo era como que me acordé demasiado de lo que me dijiste en esa clase. 2 cosas tocaste. Una, entendí con los años que no damos criterios personales. Porque para ti es el amor de su vida, pero no sabemos cuáles son sus elecciones. Entonces me pasó a decir, es el amor de mi vida, y al año, pero él me maltrató. Entonces uno es aprender a no dar consejos ni criterios personales, porque tú puedes ver, me pasó con un consultante que Júpiter le estaba pasando por la casa 2 y tenía casa 2 es la casa del dinero, y tenía un montón de situaciones económicas que se veían favorables, pero resulta que él debía
Está bien la otra. Astronómicamente la cifra. Entonces, lo que para ti es bueno, para él no es bueno, porque la mayoría de cosas son personales o es muy variable. Yo creo que nosotros somos mensajeros. Entonces, lo que para ti es Casa 10, uno lo ve como un éxito, pero el éxito... Yo amo la Casa 10. Yo también. Pero ese éxito representa es el placer que yo hago, pues con lo que yo hago, no necesariamente seguidores, ni dinero. Entonces, eso por un lado. No dar criterios personales, no exagerar mucho. La gente me pregunta, ¿y me conviene? Y últimamente tengo este dicho, y es, si yo supiera que te conviene, probablemente estaría al lado, sentada en un avión, de un supermillonario diciéndole qué le conviene o qué no le conviene. Claro. O sea, yo no soy Dios, yo no te voy a ahorrar aprendizajes. O sea, si supiéramos, tú y yo probablemente nos abríamos la carta todos los días, supiéramos qué nos conviene, entonces... Pero sí me sueño trabajar para un gobierno. Me encanta. Dos, tener la gente me pregunta, ¿mi carta astral es bonita? Y yo digo, ¿qué es bonito? Eso es como decirte, tú eres bonita, para mí tú eres hermosa, pero tú le puedes preguntar a otra persona y no. Entonces, estamos como en una época donde todo queremos que sea bueno, todo que sea rápido, inmediatista, que todo sea estéticamente bonito. Entonces, sí, hay cartas astrales con planetas muy dignos, o sea, en signos que se sienten muy cómodos, con aspectos o conversaciones con otros planetas muy, muy chéveres, en unos ángulos que prometen, pero cuando las cartas astrales son tan fáciles, no, es lo que yo digo, muchas veces la clave del éxito es el hambre. 100%, huepucha, 100%. Y una carta astral con hambre hace grandes seres. Total, me acuerdas de eso porque en estos días, Santi y yo escuchamos un podcast de un gran empresario que él decía lo mismo, o sea, yo en la pobreza, o sea, es un gran empresario, o sea, y él era demasiado pobre, él decía, yo en la pobreza fue que aprendí a ser creativo, o sea, la pobreza me llevó a mí al éxito. Entonces, qué lindo lo que es, esas cartas astrales con hambre, porque he visto cartas muy lindas, de eso, muy dignas, o sea, lo que sea, y otras cartas fuertes, que uno dice, uff, ¿qué es esto tan fuerte? Y, ejemplo, tengo una consultante que es una gran empresaria con una carta muy fuerte y la pelada es súper tesa, entonces es como que pues no hay nada malo ni bueno. Esta generación del inmediatismo, porque me llega mucho a la mente, no sé, las personas que se van a ir a vivir a otro país, te preguntan, André, ¿cómo me va a ir en el...? O sea, y quiere que tú les digas, te va a ir súper bien, sí, hazlo, y es como que, ¿dónde quedó el que somos seres humanos y en que esta vida no es lineal, en que esta vida no es perfecta, en que nada es inmediato, en que Saturno nos enseña y en que Júpiter, sí, qué rico Júpiter, obvio, todos queremos... No, yo no. No, bueno, me encanta. Yo este ejemplo que es como que Júpiter es me gané la lotería y Saturno es soy millonaria porque trabajé 20 años. Y la que la ganó en 2 años no tiene nada. Bueno, hablemos de Júpiter, ¿por qué no? Y Saturno, ¿por qué sí? No, y voy a ser muy acuariana, o sea, muy controversial, y es, ¿cuál es mi propósito? Y yo me río y yo, ¿cómo así? Sí, ¿qué dice la carta astral? ¿Cuál es mi propósito? Y yo, pues es una palabra muy moderna, sí, el tema del propósito. Sí. Porque en la antigüedad, si mi papá era zapatero, probablemente mis hijos iban a ser zapateros. O si yo soy astróloga, o muchas de las mujeres astrólogas grandes en la antigüedad eran hijos de astrólogas, que se heredaba el propósito. Por eso los apellidos son Zapatero, Roble, no sé, hay muchos apellidos que tienen que ver con la labor. Entonces, si me hablan a mí en la modernidad, ojalá tengamos muchos propósitos. Ojalá la vida te dé la opción de que sea tan variable que tengas muchos propósitos, pero sí te voy a decir dónde está tu aprendizaje, donde tengas a Saturno. Entonces, más que el propósito es dónde está lo que a mí me va a costar. Y eso me lo da ese planeta. Entonces, aquí empato con la pregunta que me haces. Todos los planetas tienen cualidades, ¿ok? El Sol y la Luna son luminarias. El Sol para los que nacen de día y la Luna para los que nacen de noche. Y hay sectas. Entonces, como las personas que nacen de día van a decir, ¿qué es nacer de día? Literal, nacer de día. En Colombia, de día es 5:40 de la mañana, como hasta las 6 y pico de la tarde. En Noruega pueden ser 11 de la mañana a 2 de la tarde, pero es eso.
que el sol esté por el horizonte en la carta astral, o nacer con el sol visible. Entonces está Venus, que es un benéfico para para la secta del día. Júpiter es el gran benéfico y Saturno es el maléfico en secta. En la carta astral de noche, la luna es la luminaria, Venus es el benéfico en secta y Marte es el maléfico en secta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay planetas que traen promesas o que las situaciones van a ser más amigables y otras no tan amigables. Entonces, si tú tienes un año de Marte, no puedes pensar que vas a ir cogida de la mano y recogiendo flores con todo el mundo. Marte es un planeta de lucha y guerra, es Ares en la mitología. Saturno, sí, puedes que tengas un Saturno, en la antigüedad le llamamos benéficos funcionales, que puede ser un Saturno muy digno, pero con Saturno todo es sangre, sudor y lágrimas. Júpiter es muy benéfico, pero es muy fiestero, todo es fiesta, rumba, trago, diversión, mujeres, me lo gasto. Hombres, pues, o sea, todo lo que representaba Júpiter, el planeta. Gracias, mi regente. Sí, o sea, todo es como exagerado. Entonces, sí, Júpiter puede estar pasando por la casa 2, que es la casa del dinero, y te llega mucho, pero como llega tanto y tan rápido, entonces yo quiero comprar esto que nunca he tenido, yo quiero hacer tal cosa que nunca he hecho, quiero cambiar el carro por el cual me sueño, pero es un tránsito. Entonces, cuando Júpiter pasa por ahí, es como si cerraran la llave. Entonces queda ese guayabo financiero o guayabo en muchas situaciones. Mientras que cuando Saturno pasa, Saturno se demora más o menos 1 año y 9 meses o 2 años en cada signo. Y el primer año es muy duro, pero el segundo uno dice, esto que para mí era tan costoso, hoy es disciplina y es una habilidad. Y es perseverancia también. Las redes sociales y mucha información no tan detallada como que han hecho que a las personas le temen mucho al retorno de Saturno. Y yo les digo, para mí, el retorno de Saturno fue lo mejor que me pudo pasar. Lo mejor que me pudo pasar. Entonces, como también dejamos esos mitos y digamos que una astrología un poco más seria también, que es lo que tú dices. Mira, André lleva desde el 2012 estudiando y es una eterna estudiante porque es una, lo puedo decir, no sé, una ciencia. Sí. Para mí es una ciencia demasiado profunda que lleva desde que existimos, entonces no es como algo tan olímpico o como lo llaman New Age. A mí me duele mucho cuando dicen, es que eso es New Age, pues cuando en realidad es algo que tiene mucha profundidad, es una herramienta demasiado profunda. Yo entre más sé que menos sé. Eso es lo que siempre les digo yo a mis estudiantes, yo entre más estudio y más sé que menos sé. Y este año creo que es el año que más cansada salgo académicamente, pues porque tuve muchos retos, muy buenos todos, pero eso lo exprime a uno mucho porque es como ese tema de... y no es el aprender, y lo digo, no el que más sabe es el mejor astrólogo, es cuando lo aplicas. Total. Porque la consulta es lo único que te va a enfrentar a saber si eso que tú estudiaste sí es. Yo soy profe de astrología. Y cuando estamos en la modernidad, entonces todo es como el Gourmet Channel, tomas el huevo de la nevera, lo partes, botas, sacas las cucharas y empiezan a explicarte, y eso es la astrología hoy moderna. Cuando vemos a la tradición, y uno de los mejores libros de astrología tradicional es el de Vettius Valens, Antología, él cuenta, es su diario de viaje, entonces él se va por el mundo o por el mundo antiguo practicando y dice, esta técnica es basura, no la voy a volver a utilizar. Entonces él lo que hace es escribir qué le sirve y qué no le sirve. Entonces cuando uno estudia astrología tradicional, a ti te dan como una perla, ve a mirar esa perla cómo se manifiesta en tu carta, o esa técnica, primero cómo se manifiesta en tu carta, hacia atrás, hacia adelante, y empezarla a aplicar. Entonces no es el que más estudie tampoco, sino el que más aplique. André, ¿qué le dices a todas las personas que la astrología las llama o les llama, que de pronto no se han animado? ¿Qué mensaje les quieres dar a esas personas como, o que ya estudiaron incluso contigo, porque muchas personas han estudiado contigo y que aún no se han atrevido a, como que es que esto es lo que de verdad me gusta, o cuál es el mensaje para esas personas que la astrología las llama pero se quedan ahí? Mira, a mí me tocó muy fácil porque no estaba el boom de las redes sociales. Entonces yo no me comparaba con nadie, ¿me entiendes? Sí.
era Facebook, y uno en Facebook como No, ponía más sí. cosas, era más un álbum de familia que algo que tú alardeabas de lo que hacías. Dos, yo no elegí ser astróloga de la noche a la mañana, ya al final era lo único que sabía hacer. Y estaba, yo tengo 5 planetas en Libra, y estaba pasando Saturno por ahí, entonces claro, iba en una bajada sin freno, descendente con toda, y la vida me dijo, vas a ser astróloga, entonces ya no tenía opción, entonces no era como que un día dije, voy a ser astróloga, no, fue algo muy gradual. Estamos en una inmediatez que se comparan, y yo llevo en este camino 13 años y también me comparo, y también tengo personas en las cuales que yo digo, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Siempre vamos a tener referentes y nunca va a ser suficiente. Total. Sin miedo, o sea, eso es como cuando uno se tira a una piscina, va a estar fría, pero con el tiempo te vas a aclimatar. Es eso, tírate a interpretar. Que les guste la astrología y quieran ahondar en la astrología, lo mejor sería estudiar básico, o sea, cuando uno tiene unas bases claras del conocimiento, todo va a ser fácil, porque nada, o sea, todo nace de la base. Yo todavía hago cursos básicos, o sea, como estudiante, y compro cosas básicas de otros autores, sí, porque de todo uno aprende. Y 2 cosas más voy a decir, hay muchas especializaciones, muchas. No es solamente, está la astrología horoscópica, está la astrología empresarial, electiva, horaria, mundana, dracónica, hay kármica, o sea, hay astrología de los asteroides, hay astrología lunar, entonces, o sea, uno podría hacer lo que quisiera con una buena información. Y 2, la astrología es más que un horóscopo. André, y ya para ir terminando, ¿cuál es el regalo más grande que te ha dejado a ti la astrología? Que tú dices, uff, gracias por este regalazo. Que hoy vivo de lo que más me gusta. Es el mejor regalo que me dio una pasión. Me ha dado unos consultantes, unos clientes que se vuelven mi familia. Y un propósito. La astrología me dio un propósito. Qué lindo. Y bueno, ya para cerrar, ¿alguna vez te has asustado de algo que has visto en la carta o de un consultante o tuyo que tú dices, uy, que así como yo me asusté cuando vi todo eso en mi casa 8, ¿alguna vez te has asustado? Sí, de octubre del 2023 a octubre del 2024 tuve uno de los años más retadores de vida y todo lo vi, todo lo compartí y todo pasó. Es más, pasó inclusive un poquito más fuerte de lo que yo había visto. En mi propia carta, o sea, bajé al sótano oscuro del alma y volví y subí teniendo conocimiento de todo. Y que mucha gente me dijera, qué pereza ser vos, porque lo viste, igual estás mal. Y sí, cada tanto uno tiene que bajar al sótano, al infierno, a donde Hades, a donde Plutón, acompañado de Saturno de la mano. Uy, pucha, pero los amo. O sea, yo Plutón, Saturno son demasiado fuertes sus aprendizajes, pero es que por eso estamos acá, lo que hablamos. Pero ahora. Lo vi con tiempos. O sea, horrible. O sea, ¿lo volverías a hacer, André? Es que no es que lo vuelva a hacer, es que estaba ahí, es que yo no puedo cerrar los ojos, porque no, es que yo vivo de eso. Total, o sea, mi pregunta es, ¿volverías como que a verlo, o sea, cada año? No, es que es mi carta, sí, o sea, total. Yo lo vi venir, yo lo vi llegar. Sentías. Habían ciertas situaciones que me iban a llevar a eso y veía que todo se estaba desencadenando. Eso es como decir, puedes tapar ese volcán, o sea, vas a evitar que venga la erupción o vas a evitar que ese río venga con... No, imposible. André, ahí la pregunta es, cuando viste esa información en el 2023, ¿qué hiciste? Tú dices, ya esto se va a venir, ¿cómo te preparaste para eso? No me preparé, eso empezó a pasar. ¡Pum! Eso fue, es que es bueno lo que me preguntas, porque es que
yo no soy sensei, yo no tengo más, por tener más información no quiere decir que yo evite algo en mi vida, jamás, o sea, me cayó como cuando vas caminando, por esa época es muy feo lo que voy a decir, pero una venezolana, una turista venezolana de Cartagena le cayó un rayo en la playa de Boca Grande. Yo le decía a mis amigas, hacete cuenta que me cayó el rayo que le pasó a esta señora esta semana. Total. ¿Cómo así? ¿No lo viste? Sí, pero yo acaso sabía que iba a llegar así. Sí, no lo podemos evitar, o sea, no somos Dios. No soy Dios, ni por ser astróloga mi vida va a ser mejor. Exacto. André, no, mil gracias por estar acá, estamos súper honrados de tenerte. No, yo de que me hayan invitado. Gracias por toda la información y bueno, nos seguimos viendo. Claro que sí. Chao. Chao.